que va a ser realmente muy, pero muy especial también en conmemoración del Día del Niño. Estamos en un mes especial, como todos lo son, pero estamos hablando mucho de nuestra responsabilidad hacia el otro, nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio, nuestra responsabilidad de ser fieles, nuestra responsabilidad de anunciar la palabra que antes llegó a nosotros, ¿no? Y por eso hemos entendido que nos hacen bien escuchar y saber de testimonios de vida, de testimonios evangelísticos, de personas que han sido tocadas por la palabra de Dios y han transformado sus corazones. Todos aquí en realidad podríamos dar ese testimonio. Pero bueno, durante este mes le vamos a estar pidiendo al pastor Juan, que es evangelista de corazón y de oficio, a que nos comparta un testimonio cada domingo de este mes de agosto. Así que, Juan, por favor, adelante. Gracias, pastor. Qué hermoso es. Parece que hoy estamos recordando, como la hermana Sonia dijo, de la antigüedad. Yo también voy a recordar sobre la antigüedad porque algo me tocó profundamente en mi vida como cristiano, ya activo, como siervo de Dios, principiando un ministerio. Comenzó realmente un deseo de llegar hasta los hogares. Antiguamente, tal vez ustedes, los más jóvenes, no saben, pero antiguamente las congregaciones evangélicas comprábamos tratados, folletos, que anunciaban la obra de Jesucristo. Siempre folletos evangelísticos para dejar en los hogares, ¿no? Hoy ya eso se ha perdido, ha ocurrido muchas cosas para que eso se detenga, pero en aquel entonces, le estoy hablando de 1962, un poco atrás, ¿no? No había nacido el pastor todavía. Bueno, comenzamos un ministerio en una ciudad rural de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo comenzar? Antiguamente había una congregación en esa ciudad y por 10 años estuvo totalmente abandonado. Y hacia allí nos dirigió el Señor para recomenzar algo que en algún momento hubo en aquella ciudad. ¿Cómo comenzar? No teníamos otros medios. Estábamos allí. Éramos dos, mi esposa y yo, y a ver cómo comenzamos. ¿Y qué era? Teníamos que ir a las personas. Habíamos comprado, la organización nos había facilitado para comprar los folletos, diferentes clases de folletos para ir haciendo un seguimiento, no siempre el mismo o en el mismo lugar. Y averigüé dónde podía ser más factible en esa ciudad. Y me indicaron las distintas secciones de la ciudad y me dijeron, hay un barrio, el barrio General Belgrano es bien difícil. Es un barrio que, bueno, carenciado, digamos una palabra actual. Entonces voy a comenzar con ese barrio. Ellos necesitan más que nadie, tal vez, pensando humanamente, el mensaje del Evangelio para que sus vidas sean transformadas. Y allí era un sábado, el primer sábado en aquel lugar, tomé mi Biblia y los folletos en mi mano y me dirigí caminando hacia ese lugar. Comencé a golpear las casas o a llamarla, no había timbre, no había, era muy raro, especialmente en ese barrio no había timbre, había que golpear la puerta o golpear las manos o gritar. Había niños, sí, había niños, como decía el pastor,
tenemos que dedicarnos a los niños y tenemos que hacerlo. Había también perritos, cosa que eso no falta en esos lugares, como nosotros lo comprobamos ahí en el ferry cada semana. Y empecé a golpear. Algunos, bueno, le decía para qué estaba allí y le estaba el tratado, el folleto, y algunos lo recibían, otros me decían, mire, no quiero saber nada. Bueno, seguí golpeando hasta que golpeé en una puerta cerrada. Y digo, bueno, ¿qué saldrá acá? Lo que pasó es que se abrió la puerta en una forma violenta y un joven, alrededor de 30 años tal vez tendría en aquel momento este joven, con un tremendo cuchillo para, no sé para qué, para defenderse o algo. Y cuando me mostró así, yo me fui para atrás y dije, bueno, aquí me parece que no me reciben, así que me fui de aquel lugar. De lejos me di vuelta y lo miraba y el señor estaba en la puerta con su cuchillo. Bueno, entonces dije, ahí por ahora no voy a volver. Pero seguí repartiendo los folletos hasta que se me terminaron los que llevé. Y cuando me iba regresando a casa, fui orando por los folletos que dejé en cada casa que me recibieron, o lo aceptaron por lo menos. Cada sábado iba a ese barrio, otros días utilizaba para ir a otros lugares, pero cada sábado me propuse ir a ese lugar. Pasé delante de la casa, pero no lo golpeé. Vi una ventana abierta, no lo golpeé. Y el tercer sábado que pasé por allí, se abrió la puerta, le dije buen día, era el mismo señor. No tenía el cuchillo en la mano, pero era el mismo señor. Lo saludé y él me dice, buenas tardes. Oh, qué bueno, ya ganamos algo. Ganamos algo. ¿Quiere un folleto? No. Bueno, entonces seguí. Durante la semana, la siguiente, alguien golpeó la puerta de nuestra casa donde estábamos viviendo y voy a atender, abro la puerta y estaba este señor en la puerta. Le saludé muy amablemente, ¿quiere pasar? No. Pastor, solamente quiero decirle que me perdone como lo recibí la primera vez en mi casa. Bueno, está bien, usted tal vez estaría que quería defenderse de algo o algo pasaba, pero no, ¿me perdona? Sí, le perdono, no pasó nada. Usted no me hizo nada. Yo no le hice nada a usted, yo fui a llevarle un folleto. Si quiere voy a traerle otro folleto. Tráigamelo, hoy lo voy a llevar y lo voy a leer. Bueno, Antonio se llamaba aquel joven. Pasó otra semana, pasé frente a su casa y el domingo siguiente estuvo en la reunión que anunciábamos, todos los folletos tenían un sello. Estuvo en la reunión, se sentó atrás de todo, del lugar que teníamos, escuchó, terminó la reunión y se fue. Y así empezó. No me faltó ningún domingo después, hasta que el tercer domingo, cuando di la invitación de aceptar a Cristo, como el pastor lo hizo esta mañana, y me alegro que haya hecho porque es la oportunidad que todos tenemos de conocer del amor de Dios y al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si no lo hizo, hágalo. Y el tercer domingo, cuando di la invitación, el primero que se levantó fue él.
y pasó a estar al lado mío, o cerca mío, enfrente mío. Y le dije, bienvenido, Antonio. Gracias. ¿Vos pasaste para aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Sí, quiero hacerlo. ¿Se imaginan? Para mí fue una tremenda alegría. El Señor obró en aquel corazón. Y aquel joven creció espiritualmente, llegó a ser un líder dentro de la congregación. Aprendió del amor de Dios y quería servir al Señor. Ese fue el primer líder que tuvimos en la congregación allá en 1962. Y Dios lo utilizó. Dios lo utilizó tremendamente hasta que se mudó del lugar en una vida transformada. Él dio testimonio de que en los fines de semana acostumbraba a tomar y por eso era medio irascible. Y cómo Dios cambió su vida totalmente. No tomo más, pastor, no tomo más. Eso es de, él me decía, eso es del diablo para destruir a las personas como lo hizo conmigo, pero gracias a Dios que Jesucristo me salvó. Y Dios lo utilizó. Queridos hermanos, no nos cansemos de hablar de Cristo. Somos testimonio. La palabra testigo es testimonio. Si ustedes leen allí en capítulo 24 y verso 48 de Lucas, dice, ustedes son testigos de lo que le acabo de decir. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo antes de partir? Capítulo 24, versículos 45, 46 y 47, resumió toda su obra, lo que él había venido a hacer. Y el 48 le dice, ustedes ahora son testigos. Querido hermano, querida hermana, si nosotros conocemos a Cristo, hablemos de Cristo, vivamos para Cristo, anunciemos hablando o no de Jesucristo. El mundo está necesitando. Gracias, pastor. Gracias a usted, Juan. Qué bueno, realmente los testimonios transformadores, ¿no? De lo que dio. ¿Cuántos casos, no? Cuántos miles, millones de casos, ¿no? Esta es realmente la razón y motivo por el cual todavía estamos aquí en la tierra. Me gustaría que, en relación a lo que el pastor Juan nos decía, leamos en Mateo 28 los últimos versículos. Dice así, Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Dice, los 11 discípulos, Mateo 28, 16, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Voy a leer de nuevo el párrafo. Dice desde el 16, los 11 discípulos, porque obviamente Judas ya no estaba, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad
en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Repitan conmigo estas dos palabras. Hagan discípulos. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Y he llamado a lo que hoy vamos a reflexionar, la gran omisión. A esto, lo que acabamos de leer, se lo conoce como la gran comisión. Yo le saqué la C antes y le puse la gran omisión. ¿Y cuál es la gran omisión? ¿Podrías proyectar, Juan, la placa? Quizás me ayudás, Sonia, apagando la luz de ahí. Me gustaría que proyectemos esa placa. Quizás el término más usado por los creyentes para identificarse es la palabra cristiano. Es extraño porque la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia, mayormente en contexto despectivo. En cambio, discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, 238 de ellas, la mayoría, en los 4 evangelios. Quizás esto quiera decirnos que Jesús no vino al mundo, vivió, murió y resucitó para ser cristianos, sino para formar discípulos. Esto lo dice George Barna, un cristiano, uno de los encuestadores más importantes de Estados Unidos. Lo voy a leer de nuevo porque esto cuesta. Quizás el término más usado por los creyentes para identificarse es la palabra cristiano. Es extraño porque la palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia, mayormente en contexto despectivo. En cambio, discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, 238 de ellas en los 4 evangelios. Quizás esto quiera decirnos que Jesús no vino al mundo, vivió, murió y resucitó para ser cristianos, sino para formar discípulos. Gracias, Juan. Prendemos nuevamente la luz. Lo llamo la gran omisión porque por alguna razón, hemos perdido el foco en el camino y hemos entendido que nuestra mayor aspiración como seres humanos, una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador y le hemos aceptado y Él ha transformado nuestras vidas, como pasó con Antonio, se llamaba, con Antonio, y bueno, somos cristianos, ¿no? Cuando en realidad ignoramos que el Señor nos ha convocado a ser discípulos. Y quizás nosotros nos cuesta un poco entender la diferencia entre ambas cosas. Lo voy a poner con un ejemplo, para que nosotros entendamos mejor cuál es la idea del concepto de discípulo. Porque discípulo puede parecer alguien que aprendió los 12 pasos, que estudió. ¿Cuál es la idea de discípulo? Hay un libro que se llama Imagen de Dios, que otra vez se lo he nombrado, pues es un libro que impactó mucho mi vida en su momento. Lo escribe Paul Brand, que él era un cirujano que se dedicaba a la restauración de las personas amputadas por la lepra en la India, un médico cristiano. Y el otro autor es Phil Sensei, que es más conocido, Gracia Divina, Condena Humana, tiene muchos libros, Phil Sensei, él vive todavía. Y los dos escriben este libro que se llama Imagen de Dios. Y este médico, cirujano, especialista en restauración, en reconstitución de miembros destruidos por la lepra en las personas de la India, durante una cirugía en la India, él ve que un colaborador suyo, en un momento en que la cirugía pasa por una situación inesperada, este discípulo suyo que estaba trabajando ahí, hace un gesto raro. Y a él le llama la atención ese gesto, ¿no? Cuando termina la operación, estaba el grupo de sus colaboradores ahí, delante de ellos les dice, qué extraño esto, ¿cómo vos pudiste haber hecho ese gesto con la cara que era típico de mi profesor en Londres? ¿Cómo vos podés estar haciendo este gesto? Vos no lo conociste a mi profesor en Londres. Mi profesor en Londres era el gesto característico de él. Y los otros colaboradores lo miraron a Paul Brand y le dijo, usted lo hace permanentemente.
Es decir, él, Paul Brand, sin quererlo, adoptó un modismo de su profesor. Y él, también sin quererlo, impartió ese gesto a los que eran sus colaboradores. Esta es la esencia del discipulado. Es una transferencia, es una impronta, es una marca que se va produciendo en nuestras vidas y que somos llamados a reproducir. Los cristianos discipulamos siempre, aun cuando no nos propongamos discipular. Los padres discipulamos a nuestros hijos siempre, aunque nunca estemos en casa. Eso es un discipulado. Siempre discipulamos, aunque nuestros labios no se abran, aunque no tengamos la más remota idea o ganas de hacer algo, nuestro accionar necesariamente discipula. La formación de discípulos es la transferencia en otros de la vida que Cristo hizo en nosotros. Cuando redactamos ese texto, el de la letra C, dice: conduciremos vidas al encuentro con Jesús, procurando formar y reproducir a Cristo en cada rincón de nuestra sociedad. Exprofeso, hemos evitado en su momento la idea de que solo comunicamos una verdad. No es solo comunicar una verdad. Juan nos contaba que Antonio, él no se conformó con dejar el folleto a Antonio, que hubiera sido extraordinario eso, ya, porque cambió su vida. Pero Antonio creció, Antonio se formó, Antonio llegó a liderar. Ahí dice: conduciremos vidas. Conducir en inglés es to lead, de donde viene liderar. Es una palabra inglesa, transliterada al castellano. Pero eso es conducir. Liderar es conducir. Y liderazgo, dice Maxwell, es influencia. Liderazgo es influencia. Es la mejor manera de definir liderazgo, es influencia. ¿Qué tan líder soy yo? Es a cuántas personas influyo. Es así de directo. Uno puede tener todo el cartelito de líder, tener acá, llenarse de pergaminos, tener una placa que diga pastor en la oficina, pero si él no está influenciando a nadie, no es líder. El líder influencia, el líder genera transferencia de vida. Ahora, dice: les he dado toda autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos. Un discípulo no nace, se hace, dice un antiguo libro cristiano. O sea, los discípulos los formamos. Entonces, yo no soy el furgón de cola de este tren evangelístico. Yo tengo otro vagón atrás y ese a su vez tiene otro. Y nosotros, conducidos por la cabeza que es Cristo en este tren, nosotros, así como somos ayudados por otros a avanzar en la vía, nuestro propio impulso hacia adelante tiene que arrastrar a otros en ese mismo camino. Así funciona el tren. Si en algún momento alguien saca esa clavija que une los dos vagones, la otra parte del tren se va a detener. Y no solo se va a detener ese vagón, se detienen todos los otros que están detrás de él. Lo que digo es una obviedad, pero ilustra como figura. La pregunta es esta: ¿cuántas personas pueden estar detenidas detrás mío porque yo no estoy vinculado a esta maravillosa tarea de ir y hacer discípulos? Por tanto, vayan y hagan. Estamos en un momento crucial de la historia, ¿no? Realmente son situaciones terminales. El mundo está en una situación terminal. Esto no lo dicen solo los cristianos, lo dicen las filosofías. El mundo ha llegado a un proceso de terminación, de conclusión. Solo los cristianos sabemos lo que pasa después de eso. Para el resto es una vía muerta. El tren de la humanidad avanza inexorablemente a alta velocidad hacia una vía muerta. En este contexto, nosotros tenemos un desafío. Yo lo tengo. Y no se trata de ser evangelista. Yo no soy evangelista. No soy evangelista. No es mi don. Admiro a Juan, me encanta Juan. Lo veo a Juan y lo imito, me fascina. Eso que él tiene es una cosa extraordinaria. Pero que yo no sea evangelista no me excusa a mí de llevar la palabra. Yo tengo que comunicar el mensaje. Y no solo comunicar el mensaje, tengo que pensar en vidas a las cuales transferir
lo que yo primero he recibido. Se me ha dado toda autoridad, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este es el llamado de la iglesia hoy. Porque si fuera solo comunicar el mensaje, sería cuestión de saturar las redes, llenar los medios de comunicación, alquilar todos los aviones, todos los medios. Hoy se llega en un instante. Yo le doy clic a algo en Instagram y ya voló. Y en segundos está en la otra punta del mundo. No es solo transmitir una palabra. Si nosotros estamos llamados a algo más, a hacer discípulos. Y para hacer discípulos, yo tengo que serlo primero. Quiero invitarte a leer 2 Timoteo 2.2. 2 Timoteo 2.2. Pablo, de hecho, lo hizo esto. Y por eso se lo encarga en su última carta a su hijo dilecto. Es la última carta de Pablo, la última carta que tengamos noticia que él escribe. 2 Timoteo 2.2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, esto encárgalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar también a otros. O como dice la RB60, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a seres humanos, a personas fieles, que sean idóneas para enseñar también a otros. Esta es la transferencia del discipulado. Nosotros transferimos vida a alguien que a su vez va a transferir la vida, ¿no? Como la marca, como esa seña de ese cirujano, de modo tal que los que sigan tras nosotros pueden no haber conocido a quienes nos formaron a nosotros, pero heredarán no nuestros propios caprichos y vicios, porque discipular no es hacer una copia más o menos buena de mí mismo. Nosotros, como dice ahí, buscamos formar y reproducir a Cristo, no al pastor, no al líder, no al predicador prominente, no a Marcos Witt, a Dante Gebel. No buscamos formar y reproducir hombres. Buscamos formar y reproducir a Cristo en las vidas de nosotros. Tanto mejor será nuestro discipulado cuanto más podamos llevar a otros a esa imagen. Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Es decir, en la medida que yo soy imitador de Cristo, ustedes pueden imitarme a mí. No me imiten en mis defectos, imítenme en aquello en lo que yo estoy imitando a Cristo. Porque, ¿cuál es la imagen? ¿Cómo yo le proyecto a alguien a Cristo? ¿Cómo le muestro a una persona a Cristo? Cristo es invisible. Nosotros somos reproductores de esa imagen. Los 11 discípulos fueron a Galilea a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y yo creo que en esta mañana nos pasa esto a nosotros. Nosotros adoramos y dudamos. Estas dos cosas coexisten en nosotros. Porque, digo, ¿no? Si alguien que lo vio a Jesús caminar sobre el agua, levantar muertos, dar de comer a 5.000 con 5 panes y 2 peces, resucitar a Lázaro, que ya estaba en corrupción 4 días ahí, y que además lo vieron resucitar. Si aún en esas condiciones ellos dudaban, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Todos tenemos el derecho a dudar. Y la duda, lamentablemente, es echarle agua al fuego de la fe. Es así. Lo apagamos. Algunos dudaban, adoraban, pero dudaban, adoraban y dudaban, adoraban y dudaban. Y yo creo que en ninguna otra cosa los cristianos dudamos tanto como en este llamado que nosotros tenemos, que tenemos los cristianos, que es ir y formar discípulos. Pero esto es para el pastor, no, pero esto es para el que sabe la Biblia, no, pero esto es para el maestro de escuela bíblica, no, pero para esto es para el evangelista, no, esto no es para mí. Vayan y hagan discípulos. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos. No pide otra cosa, la fidelidad. Entonces, tenemos un desafío. Hay alguien detrás tuyo que está esperando. Hay alguien que no conoce a Cristo. Hay un Antonio que está con el cuchillo en la mano todavía. ¿Qué hubiera pasado si Juan no hubiera vuelto? No sé qué hubiera pasado. Capaz que otro le hubiera predicado. Puede ser o puede que no. ¿Qué hubiera pasado si Juan hubiera persistido? ¿Qué hubiera pasado si Juan le hubiera cerrado la puerta?
Si se hubiera quedado con esa primera imagen del hombre desencajado con el cuchillo en la mano que lo quiere matar, ¿qué hubiera pasado si esa fuera la única imagen? Antonio nunca hubiera llegado no solo a conocer a Cristo, mucho menos a ser líder, a conducir a otros. Entonces, hay alguien en tu entorno, hay alguien que es un futuro discípulo, hay un Antonio en tu círculo de cercanía, hay un Antonio, al menos uno. Quizás hoy está con el cuchillo en la mano, quizás hoy está amenazante, quizás hoy es violento, quizás hoy no quiere saber absolutamente nada con esta verdad que predicamos. Pero hay un Antonio, hay una María Magdalena que tenía una vida desperdiciada, hay un Mateo que le robaba a sus propios compañeros, hay un Natanael que era un orgulloso incrédulo, hay un Pedro que era un impulsivo pescador, hay alguien, hay un Saulo que era un soberbio fariseo que mataba cristianos, hay alguien detrás del cuchillo, hay un líder detrás de ese cuchillo, hay un hombre y una mujer de Dios, hay alguien que va a llevar el evangelio a pueblos no alcanzados, hay alguien que va a transformar vidas predicando el evangelio, hay alguien que va a conducir adictos al gran sanador, hay alguien que va a ser presidente de la nación argentina detrás de tu círculo de influencia, hay alguien que hoy tiene el cuchillo en la mano. ¿Quién es? ¿Quién es? Es difícil a veces saber quién es, pero Dios sí sabe quién es. Yo tengo que ir. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y acá dice, bautizándolos, que es identidad, enseñándoles a obedecer, enseñándoles que guarden. No solo hay que enseñarles, hay que enseñar a guardar. Porque el discipulado no es solo enseñar, es enseñar a guardar. Pues yo puedo enseñar a no robar, pero tengo que enseñar a cómo eso se practica, enseñándoles que guarden. No solo es enseñar a guardar. Yo no quiero hablar mucho más porque el mensaje es este. Ya hemos recibido mucha palabra hoy. Hemos recibido palabra de Aldo, nos habló Sonia, nos habló Juan, nos habló Valen, nos hablaron los chicos que cantaban, nos hablamos. Hoy Dios nos habló. Entonces yo lo que quiero en este momento, lo que quisiera transmitir, es que esta es una tarea que no la puede hacer uno solo. Esta es una tarea de todos. Esta es una tarea de todos. Hay tareas en la iglesia que la pueden hacer algunos y otros no. Yo no podría ponerme a presidir la alabanza acá. Podría hacerlo, pero sería el fin de mi carrera estelar como cantante. Aquí mismo terminaría debut y despedida acá. Y hay cosas que uno no puede hacer, pero esto es algo que todos podemos hacer, porque todos podemos contar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Todos podemos contar las luchas que hemos tenido. No siempre se saben los por qué. Hay cosas que no sabemos cosas, pero hay cosas que sí sabemos y tenemos que compartir eso. Entonces, ¿quién será tu discípulo? ¿Quién heredará tu marca? ¿Quién recordará cuando vos ya no estés, reproducirá ese gesto, esa idea, esa palabra de vida que un día transformó la tuya? ¿Quién lo hará? Ninguno de nosotros es terminal de vía. Todos nosotros somos vagones y hay vagones, otro atrás. No cortes la cadena, no cortes la cadena. Alguien te habló de Jesús, alguien te entregó un folleto. Quizás un padre te trajo una escuela bíblica, te llevó una hora feliz. Quizás de chico, de grande, de mediano, de adolescente, de joven o de anciano, pero hubo alguien. No cortemos la cadena. Queridos, este es el tiempo de entender que hay toda una humanidad que requiere ser transformada. Hay toda una humanidad que está esperando. Y nuestro deber es hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y con qué poder? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Nos respalda esa autoridad. No estamos respaldados en nuestra capacidad ni en nuestra elocuencia.
ni siquiera en nuestra propia experiencia de vida o testimonio. Todo lo que ha pasado en tu vida es válido para testificar. No siempre se saben los por qué. Yo recién hablaba con un hermano que ahora no está, que perdió a su hija. Y él decía, hablamos con Julio antes de empezar el culto, y él decía, es terrible, yo no sé. Y sí, no hay porqués. ¿Cuál es el porqué? No lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero sí es cierto, sí es igualmente cierto que en esa situación, en ese dolor, en esa necesidad, el Señor ha estado a nuestro lado. Y eso lo podemos compartir. Y podemos compartir esa presencia y podemos compartir esa gracia. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esta es la gran omisión. Porque en la iglesia nosotros enseñamos muchas cosas. Y está bueno todo lo que enseñamos. Pero sin esto, todo lo demás se cae. Si nosotros no entendemos que hay alguien que está necesitando de mi testimonio, alguien que el domingo que viene puede estar acá, alguien a que yo puedo invitar a mi casa o no, un vecino al que le puedo testificar de Jesús, un compañero que está necesitando, hay alguien que está necesitando que yo le comparte el mensaje. Y le adoraron, pero algunos dudaban. Yo quisiera en esta mañana que se nos vaya toda duda. Dios realmente te quiere usar. Dios realmente te puede usar. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere utilizarte. Pero es difícil, pero es complicado, pero la gente no cree. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Te va a pasar, me va a pasar, nos va a pasar. Claro que sí. Pero nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. De 10 leprosos sanados, uno solo volvió a darle las gracias. Si esto le pasó a alguien que sanaba leproso, imagínate cómo no te va a pasar a vos. Por supuesto que nos va a pasar esto. Claro que nos va a pasar. Aunque se produzca un milagro de sanidad en la persona, puede que nunca vuelva. Es verdad, lo hemos vivido. Esto lo hemos experimentado. Solo uno volvió a darle las gracias. Claro, después se llevó la salvación, ese leproso. No es poca cosa, pero solo uno volvió. Y te va a pasar, y nos va a pasar. Pero tenemos un mensaje que transmitir. Yo quiero animarte a tomar este desafío realmente de manera personal. No nos persigue, no nos anima un espíritu proselitista. Nosotros no buscamos llenar sillas, llenar un espacio, sumar nombres a una lista. Nos anima salvar a las personas de un destino seguro, de un destino eterno que es seguro. Nos anima a salvar al joven de lo que tiene delante. Nos anima a salvar al matrimonio del fracaso. Nos anima a salvar a ese niño de todo lo que contrariamente a su necesidad el mundo le va a ofrecer. Eso nos anima, eso nos motiva. Toda potestad me es dada, dijo Jesús, por tanto vayan. Hay una autoridad que te respalda. Se van a reír, te van a salir con un cuchillo en la cara. Hay muchos Antonios afuera, claramente, pero algunos de ellos, no todos, algunos de ellos son líderes. Algunos de ellos pastorearán iglesias, algunos de ellos llevarán el mensaje a los confines de la tierra. Siempre que hablamos de esto, pasa esto, ¿no? Uno se queda como expectante, como diciendo, sí, está bien, yo estoy de acuerdo, yo sé que esto es así, pero en mi caso es imposible. Por eso quiero terminar con una anécdota. El miércoles es 17 de agosto. ¿Qué pasó el 17 de agosto? Falleció San Martín, 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer, falleció el general San Martín. Muchos años antes, él estaba en el campamento del Plumerillo, en Mendoza, preparando el cruce de los Andes. Hoy el cruce de los Andes se estudia en las academias de guerra más importantes del mundo. Es una de las historias de guerra más conocidas y asombrosas. Pero mientras el general San Martín preparaba a ese tosco grupo de campesinos, labradores, para que se transformaran en el ejército de los Andes, muy pocos creían en él, inclusive Buenos Aires. El general Pueyrredón le lleva pertrechos a pedido del general San Martín.
Y le dice esto, el general Pueyrredón, le dice: General San Martín, le traje mulas, le traigo víveres, le traigo ropa, le traigo comida, le traigo animales, pero le voy a pedir algo, por favor. No me pida más nada, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Y el general San Martín le dice: General Pueyrredón, yo le agradezco. Le agradezco por los pertrechos, le agradezco los víveres, le agradezco las mulas, le agradezco los animales. Dice: y quiero decirle que tiene razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero déjeme decirle, es imprescindible. Hay cosas que son imposibles o que pueden parecer imposibles, pero son imprescindibles. Y el general San Martín, quédate con esta frase, que no conocía de Dios, que no conocía al Señor Jesucristo, él entendió que había una misión más grande que las peñascos enormes que se levantaban delante de él en las zonas más altas del cordón cordillerano. Acuérdense que ahí está el Aconcagua, la montaña más alta de toda América, está ahí en Mendoza. Esos peñascos imposibles de transitar no representaron para él un escollo, porque él, aunque todos le decían que eso era imposible, él entendía que era imprescindible. Yo quiero animarte a que vos pienses, quizás rescatar una ciudad para Cristo sea imposible, pero déjame decirte, es imprescindible. No podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir, dijeron los apóstoles, lo que hemos visto y oído. Quiero animarte a cerrar tus ojos en esta mañana y pensar en esto. Señor, ayúdame a entender que yo tengo un llamado. No soy llamado solo a ser cristiano, soy llamado a ser discípulo. Y Señor, quiero pedirte en esta mañana, quizás quieras decirle así: Señor, quiero pedirte en esta mañana que me muestres al Antonio que está cerca mío. Hay un Antonio, hay un Antonio, hay una María, hay un Juan, hay un Nico, hay una Eugenia, hay alguien cerca mío. Quizás soy amenazante con un cuchillo ante la menor observación, ante la menor insinuación del mensaje que transformó mi vida. Hay alguien. Dios te invita a mirar por sobre el cuchillo de Antonio y a mirar el corazón de Antonio. Dios te invita a que en esta mañana puedas decir: yo quiero ser discípulo porque quiero formar discípulos. Yo quiero ser, Señor, transformado por tu palabra para guiar a otros también a ser formados en Cristo. Señor, te pido en esta mañana que nos ayudes, que despiertes en nosotros esta vocación. Nos cuesta a todos, Señor, nos parece imposible, pero Señor, poné en nuestro corazón esta convicción de que predicar el Evangelio es imprescindible. No podemos prescindir de este mandato. No podemos ignorar este llamado de Jesús, esta gran comisión. No podemos ignorarla. No podemos transformarla en la gran omisión. No podemos dejar de hacerlo. Sin riesgo de caer en el sinsentido, porque la iglesia todavía está aquí, Señor, en la tierra, para que algunos otros más puedan conocer a Jesús. Señor, danos esta gracia. Yo te pido que pongas delante nuestro en esta semana corazones preparados. Que no nos amedrente el cuchillo en la mano, Señor, que podamos ver el corazón preparado. Ayúdanos, Señor, a pensar que hay alguien que todavía no te conoce, que si Cristo viniera hoy se quedaría. Hay alguien que quizás, si yo le hablo esta semana
y Cristo demora una semana más su venida, Él se va con Cristo. Ayúdanos a tener esta perspectiva, Señor, de la urgencia, de la inmediatez, de que ya es, de que la noche está avanzada y se acerca el día. Señor, que esta convicción anime nuestro corazón y que podamos orar por personas sabiendo que nos van a rechazar, sabiendo que nos van a asustar con el cuchillo en la mano, pero sabiendo, Señor, que son corazones necesitados. Padre Santo, que su fiero aspecto, que su amenazante lenguaje, que su burla, que su risa, que su desprecio hacia nosotros no nos impida ver un corazón sediento del amor perdonador de Dios en Cristo Jesús. Señor, danos los ojos de Jesús, que vio las multitudes desamparadas y dispersas y sintió compasión de ellas. Hoy, Señor, te pido, dame a mí estos ojos compasivos que tuvo Jesús. Dame a mí esa mirada compasiva, ese corazón sensible, ese ir y acercarnos al despreciado por todos para llevarle un mensaje de esperanza, para tener paciencia y saber que hay cosas que demoran tiempo y que somos pescadores y no cazadores, y el pescador necesita paciencia. Hoy, Señor, esperamos en ti. Toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, vamos a ir y vamos a ser discípulos a todas las naciones y les vamos a enseñar a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.